Es posible que un país extranjero reconozca a un candidato opositor como el ganador de unas elecciones presidenciales antes de que la autoridad electoral del país en cuestión publique los resultados oficiales. Esta es una pregunta que plantea el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. A continuación, realizaremos un análisis detallado de los acontecimientos y las implicaciones de este reconocimiento. El pasado miércoles, Estados Unidos reconoció a Edmundo González, el candidato opositor en Venezuela, como el vencedor de las elecciones presidenciales, afirmando que las pruebas irrefutables de las actas demuestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Este anuncio se realizó a pesar de que la autoridad electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno de Maduro, no ha publicado aún las actas de los comicios. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, comunicó esta postura durante una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. Según Nichols, el CNE declaró a Maduro como el ganador sin presentar datos detallados ni recuentos a nivel de mesa electoral. Además, señaló que los resultados parciales anunciados, correspondientes al 80% del escrutinio, contradicen las encuestas previas y los recuentos de expertos y observadores. En su intervención, Nichols criticó la falta de transparencia del CNE, destacando que no han publicado los resultados por mesa electoral a pesar de haberlo prometido, y que el plazo para hacerlo ya ha vencido según la ley venezolana. Nichols afirmó que esta falta de transparencia sugiere dos posibles escenarios. O el gobierno de Maduro sabe que González es el ganador y no quiere presentar los resultados, o está preparando documentos falsificados para respaldar su afirmación de victoria. Este reconocimiento por parte de Estados Unidos tiene varias implicaciones y plantea múltiples preguntas sobre la integridad del proceso electoral en Venezuela. En primer lugar, se cuestiona la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, acusado de estar controlado por el oficialismo y de manipular los resultados a favor de Maduro. La falta de publicación de los resultados detallados y las irregularidades reportadas por expertos y observadores internacionales refuerzan estas sospechas. Por otro lado, el apoyo de Estados Unidos a González como ganador legítimo añade una capa de presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Este respaldo no solo proviene de Estados Unidos, sino también de otros países y organismos internacionales preocupados por la integridad del proceso democrático en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado calificó de muy importante la postura de Estados Unidos ante la OEA, subrayando la irrefutabilidad de la evidencia de la victoria de González y llamando a la transparencia en el proceso electoral. Según Machado, la voluntad del pueblo venezolano debe ser reconocida a nivel mundial. Mientras tanto, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, destacó durante una rueda de prensa que la paciencia de Estados Unidos y de la comunidad internacional se está agotando ante la falta de sinceridad de las autoridades venezolanas. Kirby mencionó el informe del Centro Carter, que concluyó que las elecciones en Venezuela carecieron de la integridad necesaria y no cumplen con los estándares internacionales, lo que les impide ser consideradas democráticas. La comunidad internacional ha expresado serias preocupaciones sobre la subversión de las normas democráticas en Venezuela. Las manifestaciones populares exigiendo el conteo de votos y las numerosas denuncias de violencia y represión política agravan la situación. Según Kirby, no se puede culpar al pueblo venezolano por salir a las calles a exigir transparencia y justicia. El reconocimiento de Edmundo González por parte de Estados Unidos podría tener repercusiones significativas tanto a nivel interno en Venezuela como en las relaciones internacionales del país. A nivel interno, este reconocimiento podría incentivar a la oposición y a la población venezolana a continuar protestando y exigiendo transparencia en el proceso electoral. La presión internacional también podría obligar al gobierno de Maduro a responder de alguna manera, ya sea publicando los resultados detallados o enfrentando sanciones y aislamiento diplomático.
A nivel internacional, el reconocimiento de González como presidente legítimo de Venezuela podría llevar a una mayor polarización entre los países que apoyan a Maduro y aquellos que respaldan a la oposición. Las organizaciones internacionales como la OEA y el Centro Carter jugarán un papel crucial en monitorear la situación y presionar por una resolución justa y democrática. La reacción del gobierno de Maduro ante estas presiones será determinante. Si el gobierno opta por ignorar las demandas internacionales y mantener su postura, podría enfrentar un mayor aislamiento y sanciones. Por otro lado, si decide abrir el proceso electoral a un escrutinio más transparente, podría ganar algo de legitimidad y aliviar la tensión interna y externa. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia. Su gobierno ha sido marcado por una crisis económica sin precedentes, caracterizada por hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una migración masiva de venezolanos buscando mejores condiciones de vida en el extranjero. La situación se ha visto agravada por las sanciones internacionales y la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país. En este contexto, las elecciones presidenciales de 2018 fueron ampliamente cuestionadas. La oposición y numerosos observadores internacionales denunciaron irregularidades y falta de transparencia, y muchos países no reconocieron la victoria de Maduro. La actual crisis electoral debe entenderse como una continuación de esta dinámica de desconfianza y polarización. La reacción de la comunidad internacional ante las elecciones en Venezuela ha sido variada. Mientras que algunos países y organismos han respaldado la postura de Estados Unidos, otros han mantenido una posición más neutral o incluso han apoyado al gobierno de Maduro. Esta división refleja las complejas alianzas y rivalidades geopolíticas que caracterizan la política internacional contemporánea. Por ejemplo, países como Rusia, China y Turquía han expresado su apoyo a Maduro, viendo en su gobierno un aliado estratégico y un contrapeso a la influencia de Estados Unidos en la región. Estos países han proporcionado asistencia económica y diplomática a Venezuela, ayudando al gobierno de Maduro a resistir las presiones internas y externas. Por otro lado, países de América Latina, Europa y otras regiones han criticado duramente al gobierno de Maduro y han pedido elecciones libres y justas. La Unión Europea, por ejemplo, ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos y ha apoyado iniciativas para facilitar un diálogo entre el gobierno y la oposición. La Organización de Estados Americanos ha jugado un papel crucial en la crisis venezolana. Bajo el liderazgo de su secretario general, Luis Almagro, la OEA ha sido una voz fuerte en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Almagro ha criticado duramente al gobierno de Maduro y ha apoyado las iniciativas para restaurar la democracia en el país. El reciente reconocimiento de González por parte de Estados Unidos en una reunión de la OEA subraya la importancia de este organismo en la situación venezolana. La OEA ha sido un foro clave para debatir y coordinar respuestas a la crisis, y su postura influye en la percepción y las acciones de otros actores internacionales. Además de la OEA, otros organismos internacionales como el Centro Carter han desempeñado un papel importante en la observación y evaluación de las elecciones en Venezuela. Sus informes y recomendaciones han sido fundamentales para entender las deficiencias del proceso electoral y para proponer soluciones que garanticen elecciones libres y justas. En el plano interno, la crisis electoral ha exacerbado las tensiones entre el gobierno y la oposición. Las protestas contra el chavismo han resultado en 11 muertos y más de 1.000 manifestantes detenidos, según informes recientes. La represión de las protestas y las detenciones de líderes opositores reflejan un ambiente de creciente autoritarismo y violación de los derechos humanos. La falta de confianza en las instituciones y la percepción de fraude electoral han movilizado a grandes sectores de la población venezolana. La demanda de transparencia y justicia en el proceso electoral es una expresión del deseo de cambio y de restauración de la democracia en el país. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, ha jugado un papel crucial en canalizar estas demandas y en mantener la presión sobre el gobierno de Maduro.
La declaración de Machado sobre la importancia del reconocimiento de Estados Unidos y la evidencia irrefutable de la victoria de González subraya la determinación de la oposición para luchar por la transparencia y la justicia. La crisis electoral en Venezuela y el reconocimiento de Edmundo González por parte de Estados Unidos representan un momento crítico en la historia del país. La falta de transparencia y las denuncias de fraude electoral han socavado la confianza en las instituciones y han exacerbado las tensiones políticas y sociales. La respuesta de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha añadido una capa de presión sobre el gobierno de Maduro. La división entre los países que apoyan a Maduro y aquellos que respaldan a la oposición refleja las complejas dinámicas geopolíticas en juego. El futuro de Venezuela dependerá en gran medida de cómo se resuelva esta crisis electoral. La demanda de transparencia y justicia por parte del pueblo venezolano y la presión internacional podrían forzar al gobierno de Maduro a tomar medidas para restaurar la confianza en el proceso electoral. Sin embargo, si el gobierno opta por mantener su postura autoritaria, podría enfrentar un mayor aislamiento y sanciones. En este contexto, es crucial que la comunidad internacional continúe apoyando a la oposición y presionando por elecciones libres y justas. La lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela es una causa que merece el apoyo de todos aquellos que creen en estos principios.